A continuación, el doctor Martín Rojas, quien hablará de las horas de conducción en transporte de carga. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes en este evento. Obviamente la comida estuvo muy buena y aparentemente la gente está caminando un poco más despacio de lo que salieron de aquí, entonces van a tardar, yo creo, en llenar el auditorio. Pero quiero agradecerle a Juan Carlos Rodríguez la invitación a venir a participar aquí en la Colfecar. Hemos trabajado conjuntamente en la Cámara Interamericana de Transportes, un gremio de todo el hemisferio occidental, en varios temas, y también reconocer a mi amigo Luis Orlando, que está aquí, que fue el que me invitó por primera vez a Colombia a un evento en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y gusto verte por acá, Luis Orlando. Y también una vez me salvó mi teléfono celular que dejé por ahí en algún aeropuerto en una de las reuniones de la CIT, o sea que doblemente se lo agradezco. Para mí es un placer estar aquí y tratar un tema de gran interés. Quiero dar primero un poco de información acerca de a quién represento, un poco sobre la industria del transporte en Estados Unidos. Quizás son números un poco distintos de lo que existen aquí en Colombia, pero a nivel porcentual yo creo que varios de los índices que verán son bastante similares. Hablar un poco de la crisis que tenemos en Estados Unidos rápidamente en la cuestión de recursos humanos, especialmente en el sector de los choferes de los camiones, que sé que no es un suceso que ocurre nada más en Estados Unidos, sino que ocurre en otros países, tanto en México, seguramente por acá también. Y cuando hablamos de choferes, hablamos de los choferes profesionales, aquellos que tienen capacitación y entrenamiento específico. Y por último, hablar un poco del tema específico del cual me invitó Juan Carlos a hablar, sobre las horas de conducción, un tema que llevamos trabajando muchos años en Estados Unidos. Hemos hecho muchos estudios, mucha investigación sobre el tema, desde los efectos de la fatiga, cuestiones de sueño, de descanso, en fin, un sinnúmero de usos. Y bueno, la American Trucking Association es una federación, igual que la Colfecar de cierta manera. Nosotros somos una federación de asociaciones estatales, tenemos una asociación en cada uno de los 50 estados en Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 170 personas que trabajan ahí, incluyendo un humilde servidor. Tenemos varios temas que tratamos en el ámbito de legislación, regulación, etcétera. Tenemos varios consejos que lidian con temas muy específicos en cuestión tanto de seguridad vial, seguridad, cuestión criminales, materiales peligrosos, cuestión de pérdidas de cargas, con cuestiones de seguros, que permite que los agremiados se conjunten para platicar de esos temas específicos. Y te representamos varios distintos segmentos de la industria del transporte, del autotransporte, que también suelen ser autotanques, transportistas de automóviles, productos agrícolas, etc. Entonces, cada uno con sus cuestiones específicas. Es difícil a veces conjugar una sola política en pro de una sola política en cuestiones de seguridad vial, por ejemplo, porque cada uno de estos agremiados tiene una visión distinta sobre cómo impacta a su sector. Entonces intentamos hacer lo mejor posible para conjugar esas políticas generales y poder presentarlas tanto ante gobierno como ante el público en general. También tenemos un grupo que es básicamente un centro de investigación que trabaja conjuntamente con universidades, con organismos no gubernamentales y bueno, utilizan a veces finanzas del gobierno para hacer tipos de investigación que los usamos nosotros para hacer nuestras políticas y hacer lo que llamamos en español en México el cabildeo ante nuestro gobierno. Y por último, por ejemplo, como siempre, pues no podemos vivir sin los abogados. Ustedes tienen uno a cargo aquí de la organización, bastante capaz, y nosotros siempre necesitamos abogados para llevar a cabo algún tipo de litigio que sea necesario. También hablo un poco de la relación, hablé de la CIT un poco. La ATA también es miembro de una organización que se llama la IRU, basada en Ginebra, Suiza. Hay varias organizaciones, Canacar en México, FADEAC en Argentina, CNDC en Chile, que también son miembros. Y es una organización que usamos para compartir datos. Nosotros pedimos siempre información de la IRU sobre qué están haciendo ellos en cuestión de tacógrafos, qué están haciendo ellos en cuestión de pesos y dimensiones,
y para compartir y tener observaciones uno del otro para ver qué tiene sentido, cómo podemos mejorar las operaciones y qué han hecho ellos para que no tengamos nosotros que rehacer un estudio o alguna información. Disculpas, esta ficha está primordialmente en inglés, pero es un pequeño dato del autotransporte en Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 440,000 empresas de autotransporte registradas ante el gobierno federal. Tenemos otro 500,000 de empresas que se dedican solamente al transporte dentro de los estados independientes de Estados Unidos. Y como ven, los números pueden ser un poco más grandes o no sé cómo sea acá, pero a nivel porcentual, a cada país que visito es básicamente lo mismo. El gran porcentaje de las empresas registradas ante gobierno son empresas pequeñas y medianas. En este caso, el 96% de los 97% de las empresas en Estados Unidos tienen 20 camiones o menos. Entonces, una industria muy atomizada y otra vez cuestión de intentar compaginar todas las políticas de una manera general, unida, que se tiene que hacer ante gobierno, puede ser un poco difícil. Generamos aproximadamente 640,000 millones de dólares en ingresos como industria, como el 5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, movemos casi 10,000 millones de toneladas, tenemos 23 millones de camiones, de las cuales 2.3 millones son camiones de clase 8, que son básicamente 15 toneladas para arriba. Lo interesante aquí, el dato y algo sí en Estados Unidos que es bastante único, es la relación de tractores con las cajas, que son aproximadamente 3 cajas por tractor. Y eso es algo que tiene que ver mucho con el tipo de movimiento que hay en Estados Unidos con las grandes empresas tipo Walmart, Target, que quieren tener un tráiler dispuesto en su bodega a todo momento para llenar, descargar. Entonces simplemente es un drop and hook, lo que se llama. Viene el camión, deja el tráiler, cargado, descargado, agarra otro y así continuamente. Tenemos aproximadamente 7 millones de personas que se emplean en el sector, incluyendo 3.1 millones de choferes. Y ese es un dato muy importante, el de 3 millones de choferes, porque ese es un dato que no está yendo para arriba, sino que está yendo para abajo. Y en estos días, básicamente, lo que estamos viendo es que estamos perdiendo choferes día con día debido a la edad, se están o jubilando o se están saliendo de la industria por la cuestión de la dificultad de manejar un camión, que ciertamente no es un trabajo sencillo, pero entonces y estamos compitiendo con otros sectores que tienen que ver como la construcción y otros que también tienen demandas de empleados. Parte del marco regulatorio que se establece en Estados Unidos puede ser bastante complejo para un chofer y puede ser una de las situaciones lo cual implica que un chofer quiera participar o no en el sector o irse a trabajar en algún otro sector económico. Y lo más importante es que el 80% de todas las comunidades en Estados Unidos dependen de un camión para recibir sus bienes de cada día. Se congeló la pantalla. Demasiados datos. Perfecto. Esto nomás es una representación de lo que hablaba en números de la importancia del transporte, cuánta carga mueven. Una parte interesante aquí es que la industria del autotransporte en Estados Unidos está dividido básicamente 50% y 50% en industria privada, que son empresas que tienen sus propios camiones. Repito otra vez, Walmart tiene camiones, no sé, 15,000 camiones por aparte. Hay varias empresas, Coca-Cola y esas que tienen muchos camiones también. Y así se divide básicamente lo que es el tonelaje en el sector. Tenemos una pequeña parte ahí que son los consolidados, que llamamos Less Than Truckload, empresas tipo Roadway, ABF, ese tipo de empresas también. La última vez que estuve en Colombia, que fue un año, creo que fue en agosto del año pasado, había una gran cuestión sobre el tema del precio del combustible, creo. El precio del combustible es algo que en Estados Unidos también está teniendo mucho auge ahora. Y como pueden ver, disculpas por los números tan pequeños, pero el costo laboral siempre ha sido el costo número 1 en el autotransporte en Estados Unidos. Me imagino, no sé si sea lo mismo acá.
pero ha ido cambiando desde que el precio del diésel ha ido subiendo continuamente en los últimos 6, 7 años, 8 años. Y ahora es el insumo número 1. Eso posiblemente vaya a cambiar. Hay muchas conversaciones que estamos teniendo en Estados Unidos en materia de los salarios de los choferes. Un chofer promedio hoy en día que entra a la industria ya teniendo su capacitación, teniendo su licencia federal de conductor, ingresa y puede ganar $48,000, $50,000 anuales. Y aún así estamos teniendo dificultad en atraer a gente que no necesariamente tiene una educación universitaria o lo que sea, pero tiene que tener 21 años. El límite de edad para entrar con una licencia federal de conductor en Estados Unidos es de 21 años. Y es otra de las consideraciones que estamos teniendo porque perdemos la posibilidad de captar un cierto sector demográfico que vengan a trabajar en la industria debido a que no pueden trabajar ya que se reciben de la preparatoria. Entonces es algo que estamos considerando en cuestión de edades. Y esto es una gráfica básicamente representando esa cuestión que tenemos la falta de choferes. Hoy en día calculamos que necesitamos de 20,000 a 30,000 choferes más. Es más, cada año consideramos que necesitamos reemplazar a 90,000 choferes por cuestión de jubilación y por cuestión de gente que van saliendo del sector. Entonces, este es el problema número 1 que tenemos ahora en Estados Unidos. Si el crecimiento económico continúa como se prevé en los siguientes 20 años, vamos a tener un déficit de choferes de aproximadamente 240,000 empleados de choferes. Y hoy en día ya tenemos empresas que no pueden recibir más, no pueden operar más con clientes nuevos porque tienen camiones parados debido a la falta de choferes, la escasez de choferes. Entonces es un tema bien crítico y toda esta cuestión de normatividad, de regulaciones, es algo que tenemos que ver para que no afecten la posibilidad de traer a más personal. Y bien, entrando en el tema específico de horas de manejo, de trabajo y de descanso, en Estados Unidos se establecieron las primeras normas en 1938 y básicamente casi tardamos 70 años para reformar estas normas. Esto considerando toda la información, todos los estudios, toda la investigación que hemos tenido en todos esos años sobre qué es la fatiga y cuáles son las necesidades del cuerpo para descansar, cuáles son las peores horas para manejar. Toda esta información que ahora tenemos en nuestras manos para poder crear políticas mejores sobre este tema específico. Hubieron modificaciones en el 62 que tuvieron un cambio importante porque fue una modificación que cambió el horario general a 18 horas, en vez de estar trabajando en un reloj de 24 horas. Y eso tenía un impacto importante porque si los transportistas podrían empezar, digamos, su jornada laboral a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana debido a esta norma, y eso quiere indicar que estás mandando a tus choferes que salgan a manejar a la peor hora de conducción en referente a lo que es la fatiga y las necesidades del cuerpo, lo que llamamos el ritmo circadiano, que bien lo sabemos que necesitamos un cierto horario de descanso. Nuevos cambios se pasaron en el 2011 y eso básicamente establecieron un nuevo reloj de 24 horas. Y bien, ¿cuáles son los reglamentos hoy en día? Pues tenemos que tener un mínimo de descanso de 10 horas. Antes de poder empezar la jornada laboral, el chofer tiene que tener 10 horas de descanso seguidas. De ahí tiene una jornada laboral total de 14 horas consecutivas. No se puede romper. 14 horas consecutivas. Dentro de esas 14 horas consecutivas puede manejar 11 horas. Y de esas 11 horas tiene que manejar básicamente, bueno, ahorita voy a hablar un poco de ese tema, pero 11 horas dentro de esas 14 horas. Y eso no se puede romper. O sea, claro, estamos considerando que el chofer, además de manejar y conducir todo el día, pues también tiene que ir a dejar carga, a descargar, a cargar, y tiene que esperar muchas veces, me imagino que ustedes lo saben mejor que nadie, las horas que tienen que pasar esperando a que le carguen el contenedor o estar parados sin hacer nada. Entonces, por eso esa amplitud de 3 horas más. Pero estas son las horas como funciona hoy. No se puede manejar más de 60 horas en 7 días. ¿Ok? Y luego un tema que se empezó y que se implementó en esta nueva norma, es algo muy interesante, es la capacidad de hacer, yo le llamo en español porque no hay mejor frase, borrón y cuenta nueva, que es el restart.
de empezar una nueva bitácora, un nuevo horario, que es un borrón básicamente de lo que haya pasado. Si un chofer descansa 34 horas seguidas, esas 60 horas dentro de los 7 días empieza de nuevo. ¿Ok? Ahora, lo que hicieron en el 2011 fue un cambio importante, porque en el 2011 cambiaron la norma de 34 horas de una manera en que ahora tienen que incluir 2 periodos continuos de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Y esto tiene un efecto importante porque rompe, digamos, la capacidad del chofer de cuándo decide cuándo puede empezar a trabajar otra vez. Si, por ejemplo, llega a su casa el sábado en la mañana y quiere salir el domingo por la noche, pues es muy posible que no lo vaya a poder hacer. Va a tener que esperarse hasta el lunes en la mañana y va a poder salir a la hora pico de tráfico con el resto de los conductores en carretera. Entonces, eso es un dilema que tenemos. Tiene efectos también sobre la cuestión de las horas que maneja, la cuestión de recibimientos en carga, en las bodegas, etcétera. Y otra cosa que se estableció en el 2011 fue un requisito que después de 8 horas de manejo tiene que tomar un descanso de 30 minutos mínimo, pero es obligatorio. Entonces eso, claro, ya nos reduce, ya no estamos hablando de 14 horas, estamos hablando de que reduce a 13 horas y media, pero ese descanso es obligatorio. Y la gran pregunta que tenemos nosotros, bueno, esos cambios que hicieron en el 2011, ¿por qué? Antes la ministra habló muy bien y estuvo hablando de la cuestión de la reducción en muertes en carretera y accidentes. En Estados Unidos hemos tenido una reducción del 2003 al 2009 del 33% de accidentes con fatalidades en carretera, que hoy en día son como aproximadamente 4,000 muertes que involucran a un camión. Ahora, lo interesante de esas 4,000 muertes que hemos visto, y nosotros no hemos hecho los estudios, lo han hecho las gentes que representan los automóviles, el 70-75% de esas fatalidades fueron no culpa del chofer del camión, sino que del conductor del automóvil. Y eso no son nuestros datos, son datos que vienen de las contrapartes de las asociaciones automovilísticas. Entonces es un dato muy importante. Y bueno, entonces, ¿por qué toda esta normativa? ¿Por qué había que cambiar las reglas? Bueno, pues porque algunos sectores digamos, de lo que son los grupos de seguridad vial insisten en hacerlo. Algunos de ellos apoyados por los ferrocarriles, que a veces no quieren que tengamos capacidad de manejar más carga, pero ciertamente es algo que hemos tenido que tener muy en cuenta. Y bueno, yo creo que los datos hablan por sí mismos. Esto es un factor que no solamente es por la cuestión de las regulaciones, ojo, es porque también las empresas de transporte han hecho mucho en cuestión de mejorar sus operaciones en materia de seguridad, tanto en capacitación, en cuestión de utilizar mejor equipo, de utilizar equipo tecnológico que permite la reducción de incidentes en carretera. Hay cuestiones de lane departure para que no se salgan de los carriles, etcétera. Mucha capacitación. Incentivos a los choferes, por ejemplo, por si tienen muchas millas sin un solo accidente, se les va a dar más dinero. Y esto, por ejemplo, es solamente una gráfica de cómo afecta el inicio de las 34 horas. Este es digamos, el espectro normal, sin el cambio en la normatividad. Y este es el efecto teniendo el comienzo de los 2 periodos de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana. Entonces, algo que estamos peleando continuamente con el gobierno en este tema y esperamos poder tener un resultado positivo en este tema. Este es un ejemplo de una de las bitácoras que tiene que llenar el chofer. Como pueden ver, ahí tiene, digamos, dónde empieza a operar, sus horas de descanso, cuando 15 minutos trabajando pero que no está manejando, y luego su tiempo de conducción, luego otra vez. Hay algunas gentes que a esto le llaman los comic books, o sea, como los libritos de caricaturas. Y algunos llegan y los entregan y tienen una caricatura de Mickey Mouse o una cosa así, o de Batman representado en el... Pero porque es muy difícil tener una relación seria de que el chofer va a mantener esta bitácora de una manera capaz. Es una cuestión de que sabemos que se hace trampa con esta bitácora y que no es el mejor elemento que existe para asegurar que están cumpliendo con la normatividad. Y por ello estamos considerando el uso de bitácoras electrónicas.
Y esto hemos hecho bastante investigación con la gente de la IRU en Europa, porque ellos se adelantaron un poco en cuestión de los tacógrafos, pero estamos viendo el uso de bitácoras electrónicas. No son mandatorios en este momento. Salió un programa de ley en el 2012 y supuestamente lo iban a implementar para el 2015, especialmente para aquellas empresas que tuvieran una calificación de seguridad que no fuese positiva, que fuera algo mala. Pero no han sacado la norma y no esperemos que lo vayan a sacar en el 2015 ahora tampoco. Definitivamente va a tomar bastante más tiempo. Y esto es uno de esos temas los cuales algunas partes del sector del autotransporte apoyan y otros están vehementemente en contra de ello. Pero eso es una realidad, no creo que hay no hay marcha atrás, y las bitácoras electrónicas creemos que van a ser un gran instrumento para asegurar que la cuestión de fatiga de los choferes y que cumplan con las medidas necesarias de descanso sean cumplidas. También hemos propuesto algunos sistemas voluntarios de cuestión de control de fatiga de los choferes por sí mismos. En Australia, la provincia de Queensland, tienen un proyecto en el cual los choferes y las empresas mismas pueden administrar sus propios programas de fatiga, reconociendo que sabemos a qué horas, sabemos que de las 2 de la tarde en este momento a las 4 de la tarde el ritmo circadiano cae, baja la temperatura del cuerpo y estamos dispuestos a echarnos una siesta, a dormir. Lo mismo sucede de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana la noche. Y sabemos que esos transportistas en Australia básicamente mantienen un buen ejemplo de qué choferes pueden manejar a qué hora. A algunas gentes no les afecta tanto, a otras agentes el ritmo circadiano sí les afecta bastante. Entonces, poder administrar también como empresa la cuestión de fatiga dependiendo de los choferes. Y es algo que queremos ver posiblemente implementar a futuro dentro de Estados Unidos. Y bien, con eso les agradezco su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier duda. Y quedo a sus preguntas. Muchas gracias.